Bueno, realmente el nombre de esta presentación se llama Utilización de sistemas digitales durante la pandemia y realmente lo que les voy a contar pues es una historia de cómo vivimos en la sección de radiología torácica, la pandemia un poco relacionado con los sistemas digitales. Y lo primero pues es que se llegó marzo del 2020, ya hace 2 años, y pues como todos, el temor y la incertidumbre realmente lo que iba a pasar con los sistemas de salud, con los departamentos de radiología, con la economía, con los hijos, con la familia, y pues realmente nosotros no fuimos ajenos a eso. Ahora reflexionaba un poco mientras oía a Diego su excelente conferencia, y es que esto que les voy a mostrar es lo mismo, pero desde un punto de vista caótico, porque sí utilizamos los sistemas digitales, seguramente algunos mejor que otros, pero no con la planeación, como lo mostró anteriormente Javier y Diego, de mirar dónde están los problemas. En la revolución y en la cantidad y en el número de pacientes que veíamos durante todos los días, pues miramos a ver realmente qué fue lo que pasó. Entonces, he dividido esta utilización de estos sistemas digitales en 2 años, y uno fue el año 2020 y otro fue el año 2021. Un poco creo que por los picos que aparecieron, y segundo porque realmente la condición sí cambió un poco después de que iniciamos el periodo de vacunación. Y lo primero que veíamos fueron preguntas, y todas estas iniciativas de digitalización o herramientas que utilizaron realmente surgieron a partir de preguntas que nos hacíamos. Y las primeras preguntas en ese grupo o en ese año 2020 fueron: ¿cómo preparamos los servicios de radiología? ¿Cómo es la presentación radiológica de la neumonía por COVID-19? ¿Qué modalidad diagnóstica usar? Al principio, antes de en enero, febrero, cuando empezaron en China y en Wuhan los casos clínicos, pues empezamos a mirar las publicaciones en esos 2 primeros meses del año, a ver cuál era la presentación de esas imágenes diagnósticas, cómo se reportaba, cómo íbamos a hacer esos reportes radiológicos de esas neumonías, quiénes lo iban a hacer. Y realmente un poco también aquí el equipo de tórax necesitó el apoyo de todos los radiólogos, de muchos de los radiólogos, y así es como dice Javier, que pues fue una ayuda importante, no solamente él, sino otro grupo de radiólogos también lo hicieron. Otra pregunta que nos hacíamos es: ¿cuántos pacientes van a llegar? Aquí en este mismo salón donde estamos hoy, hacíamos las juntas al principio, cuando llegaban los pacientes, y entendíamos que cuál era el flujo de los pacientes que se iban a llegar, cuándo les íbamos a sacar del aislamiento, cuáles eran los tratamientos iniciales que íbamos a tener. Y pues realmente en algún momento pasó que pues llegábamos aquí a esta junta, a este salón, que era a las 9 de la mañana, y no había pacientes, y decíamos, bueno, ¿y qué pasó acá? No hay pacientes ni COVID ni no COVID. Entonces veníamos, nos saludábamos, el grupo multidisciplinario, y nos devolvíamos cada uno para su trabajo. La segunda parte, nos hicimos preguntas en si sí lo estamos haciendo bien o no, y nos preguntamos cosas como que, véngame, a ver si será que en este primer año, cuáles fueron las debilidades, qué vamos a hacer el próximo año, cuántos pacientes más van a atender, porque tuvimos el primer pico en el año 2020, pero sabíamos que había un segundo, un tercero y un cuarto en las proyecciones, y de lo que habíamos vivido, qué podíamos mejorar, y ahora qué vamos a hacer en la etapa post-COVID. Entonces, en esos primeros pasos lo que hicimos realmente fue capacitación. ¿Cómo hacemos la capacitación? Pues hicimos una revisión de la literatura, entrenamos a las personas del departamento, entrenamos a los radiólogos, entrenamos a los residentes, entrenamos a los hospitalarios, hicimos un proceso de divulgación y adicionalmente también un reporte estructurado. ¿Cómo hicimos esto? Esta es una carta al editor que salió publicada el 8 de marzo, la semana pasada, y preguntaba acerca de, bueno, cuáles eran los consejos que habían seguido los departamentos de radiología para prepararse para esa pandemia. Y lo que hicieron fue que aplicaron una encuesta, más o menos 85 centros entre Estados Unidos y Europa, y lo que encontraron es que más del 90% de esos departamentos de radiología siguió estas guías, que realmente no fueron guías, sino fueron como un panel de expertos, pero muchos, incluyendo nosotros, revisamos esta literatura y pues nos empapamos un poco de lo que podía pasar y de las personas expertas, cuáles eran las opiniones y hacia dónde íbamos en este manejo del COVID-19. Les decía que lo primero que hicimos fue un entrenamiento, y este entrenamiento lo hicimos con una plataforma digital que se llama Moodle.
Esta plataforma digital no es nueva, todos los cursos y muchas de las actividades académicas las hacemos y lo que hicimos fue usar esa plataforma que nos permitía una metodología que hemos utilizado para otros métodos de enseñanza, que es la metodología Blended Learning, en la cual hacíamos primero un test a las personas, luego hacíamos una conferencia, uno de los miembros del grupo de tórax hizo una conferencia, las primeras conferencias las hicimos sincrónicas, es decir, todos nos conectamos al tiempo y después de eso, las personas que tomaban el curso debían hacer un examen después para mirar las diferencias entre sus puntajes antes y después de hacer el curso y posteriormente lo hicimos de una manera asincrónica, es decir, les dábamos a las personas la posibilidad de que se inscribieran en el curso y en su tiempo que decidieran, pues tomaban, digamos, de manera asincrónica el curso. Esta plataforma tiene las posibilidades de que usted tiene unos foros y puede interactuar. Y estos en general fueron los resultados que tuvimos en ese desempeño. Unos exámenes que variaron más o menos alrededor o mejor en promedio el 58% y el rendimiento en porcentaje hasta el 100% fue de 85% cuando comparamos el primer examen con el segundo en cuanto a los conocimientos que se tenían antes y después de hacer ese entrenamiento. Esta plataforma, como les decía, pues no es una plataforma nueva, lo que hicimos fue usar lo que ya habíamos hecho con otros cursos. Tiene varias opciones, la de administrador, la de docente y del alumno, y aquí lo que quiero mostrarles es que estas plataformas pues le permiten a uno saber cuántas personas, por ejemplo, se entrenaron. Miren que aquí tenemos, en total hemos entrenado 69 personas, 69 participantes. ¿Y esto por qué lo hemos hecho? Porque en 2 años entendemos que en un hospital universitario la rotación de las personas puede ser muy alta, sobre todo de las personas en entrenamiento, y seguimos entrenando a las personas en esto. Entonces, en la llegada de cada grupo de residentes, no solamente de radiología, porque para esto también entrenamos a las personas que llegaban a nuestro departamento de las especialidades de medicina interna, de medicina de emergencias y de cuidado crítico, los inscribíamos en este curso para que pudieran desarrollarlo y entender realmente qué era lo que estábamos haciendo, cómo lo estábamos reportando y cómo era la interpretación que ellos iban a hacer de sus exámenes. Entonces, pues así fue como aprendimos que pues esta es una de las manifestaciones más frecuentes del COVID, con muchas opacidades, principalmente vidrio esmerilado, periféricas, tanto en radiografía como en tomografía. Pero la siguiente pregunta que nos hacíamos es cómo la vamos a reportar. Y en eso, de nuevo, nos entrenamos buscando en la literatura y encontramos que había unas escalas de reporte tanto para la radiografía de tórax en paciente con COVID como para la tomografía de tórax en paciente con COVID y eso fue lo que hicimos. Buscamos varias escalas, finalmente adoptamos la escala de la Universidad de Pensilvania, pero miramos la Universidad de California. Para radiografía de tórax y para tomografía utilizamos las escalas de la Asociación Británica de Radiología. Otros usaron las de la Sociedad Americana y realmente esto fue lo que hicimos. Para recordar un poco entonces, los colores que van a ver que van a ser importantes más adelante, entonces hablamos de una radiografía negativa para COVID-19, que la van a encontrar representada con con el color verde, perdón, una categoría indeterminada, una categoría de neumonía focal y por último, una categoría de neumonía multifocal o bilateral. Y para la tomografía teníamos unos patrones. De nuevo, estas las escalas del Colegio Británico de Radiología, con un patrón clásico, patrón probable, patrón indeterminado y patrón no COVID. Entonces, eso fue lo que hicimos hasta este momento, nos entrenamos en eso y pues un poquito desocupados a este momento, que fue el 21 de abril, y ahí pues hay un signo de interrogación, pero estábamos relajados. Entonces, en ese un poco más de mes y medio dijimos, bueno, busquemos saber qué tenemos en nuestros reportes y cómo hemos visto ese comportamiento por preguntarnos, ¿qué está pasando? Entonces, lo que hicimos fue una búsqueda con palabra clave. Palabra clave significa que le pedimos al administrador del sistema que entrara al PACS, al Enterprise y buscara todos los estudios que tuvieran COVID, COVID-19, SARS, SARS-CoV-2, neumonía multilobar. Entonces, con palabra clave que nos recuperara los estudios y miráramos a ver qué era lo que había pasado. Y aquí nos empezamos a dar cuenta de un panorama en el que íbamos a ver el tipo de pacientes que posiblemente iban a llegar a la fundación. A este momento, con esa palabra clave, identificamos 397 pacientes, de los cuales solo 26 eran niños, y aquí ya entendimos que la pediatría posiblemente no iba a tener un papel protagónico. Cuando haciendo la primera parte del entrenamiento,
en qué modalidad de imagen utilizar, decidimos utilizar radiografía de tórax. Muchos centros utilizaron tomografía, nosotros decidimos utilizar radiografía por la disponibilidad, por el acceso que teníamos, por la menor dosis de radiación. Y aquí encontramos que a este momento, de esos 397 pacientes, a 318 les habíamos hecho radiografía y paciente le habíamos hecho tomografía. Eso significaba que se estaba comportando como lo habíamos hecho. Eso es más o menos la misma distribución, pero aquí sí ya nos empezábamos a preguntar si esto se iba a mantener, es decir, esta proporción más o menos de 100 pacientes que llegaran, 80% le íbamos a hacer radiografía y 20% le íbamos a hacer tomografía, y esto para ir pensando en el recurso humano y en el recurso tecnológico, como lo vamos a ver en profundidad un poco más adelante. Diferencias por género que realmente no tienen ningún impacto, y nos dimos cuenta que con esa búsqueda de palabra clave era muy difícil encontrar todos los exámenes porque se debe colocar muchas variables. Entonces les dije SARS-CoV-2, COVID, COVID-19. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a utilizar un reporte estructurado. Entonces, el reporte estructurado es este que ustedes encuentran a la izquierda, y cada vez que algún radiólogo o residente use ese reporte estructurado, es mucho más fácil tener la información. Entonces, aquí teníamos la primera parte para encontrar dónde tenemos la información mucho más cercana a la realidad. Hicimos un reporte estructurado, este es el ejemplo de tomografía. ¿Para qué? Para que el reporte fuera más rápido, para que fuéramos más eficientes en hacer en el momento que llegaran los volúmenes importantes de pacientes. Y segundo, para que las descripciones en cuanto a la severidad de la enfermedad fueran lo que los médicos necesitaban para poder hacer el tratamiento a los pacientes. Entonces, en la casilla número 1 desplegábamos un menú, y ahí en opacidades vamos a tener que podían ser opacidades en vidrio esmerilado, consolidación, patrón en espedrado. El número 2 era la distribución, si era central o periférica. El menú número 3 era si las densidades o las opacidades eran mayores o menores a 3 centímetros, hablando un poco de la cantidad de segmentos pulmonares comprometidos. Y por último, el patrón. Entonces, el objetivo realmente en este momento del patrón estructurado o del reporte estructurado era facilitar la lectura para la persona que lo estuviera interpretando, y que la comunicación con las personas que en este momento tenían los pacientes en el servicio de urgencias ocurriera de una manera importante. Bueno, hicimos las primeras mediciones, y entonces aquí es importante porque van a encontrar a la derecha las categorías. Entonces, la categoría indeterminada para la radiografía de tórax está en el color azul, la categoría negativa está con el color rojo, la categoría de neumonía focal está con el morado, la categoría de neumonía multilobar está con el verde, y la amarilla, fíjense que está con el color amarillo, perdón, no tiene categoría. ¿Qué era eso? Entonces, estos son los reportes que nos sacan esos sistemas digitales, y entonces analicemos qué es lo que sucedió acá. Esos pacientes que estaban en color amarillo correspondían a los pacientes de cuidado intensivo o pacientes hospitalizados. ¿Por qué? Porque la categoría de reporte estructurado, como se los mencioné, lo utilizábamos para el primer evento del paciente, cuando el paciente llegaba a urgencias. Una vez ya diagnosticado el paciente, realmente pues era mejor decir si el paciente, la neumonía iba mejor o iba peor, pero dejamos de utilizar eso. Es decir, solamente en el primer momento del ingreso al paciente utilizamos el reporte estructurado. Fantástico. Nos permitía, recuerden que al principio teníamos pruebas PCR que eran, bueno, aquí creo que tuvimos mucha suerte en la fundación y teníamos pruebas 24 horas, 48, pero pues en muchas instituciones salían 3 o 8 días después. Entonces, con la clínica, el paciente y la imagen, tomábamos las decisiones de hospitalizar al paciente, del aislamiento, de entrar o sacar los pacientes del aislamiento. Entonces, aquí era interpretar esos datos que tenemos, y las radiografías, entonces, de nuevo, que están con el color amarillo, son las radiografías que corresponden a los pacientes urgencias o de hospitalizados. Esas son otras maneras y otras barras que de pronto alguien se pudo haber hecho otra pregunta. No la hicimos nosotros. Entonces, esa es la distribución que tenían esas radiografías, tanto en el género femenino como en el género masculino, y la distribución por edad. Aquí también podía ser importante si teníamos grupos etarios diferentes, si, por ejemplo, pensábamos en que íbamos a aislar un piso para los pacientes que tuvieran más de 60 años y otro para los menores de 60 años. Entonces, sí nos ayudaba a tomar algunas decisiones. Y la tomografía, esos son los mismos resultados de la tomografía: cuántos en patrón clásico, cuántos en patrón indeterminado, cuántos en patrón no COVID y cuántos en patrón probable. Y esta es la manera como esas gráficas o esos sistemas nos mostraban en las barras.
Bueno, entonces, pues aquí todavía dijimos, estábamos relajados, porque recuerden que vamos en mayo y entonces cuando veíamos y analizábamos estas gráficas que pedíamos, pues nos surgió una pregunta de investigación. Hicimos una pregunta de investigación, es una pregunta con la que pues hoy uno de nuestros residentes la tomó como su trabajo de grado y era ¿por qué no miramos esas concordancias interobservador en esas escalas con las que estamos haciendo los reportes? Entonces, hicimos primero la concordancia interobservador entre una radiografía normal y anormal con unos índices capas muy aceptables de 0,84, 0,849, perdón, y también lo hicimos utilizando dos escalas, la escala de California y la escala de Pensilvania, y aquí el índice capa disminuye un poco, pero un índice aceptable hasta en 0,68 y en este caso 0,72. Entonces, pues fíjense que la utilización de estos sistemas digitales nos sirvió para hacer investigación. Revisamos, miramos y nos preguntamos, bueno, ¿qué puede estar pasando aquí? Y surgió esa pregunta de investigación. Esto es otro momento. Miren, aquí estamos en junio, julio del 2020, aquí no teníamos vacunas y aquí arrancamos con nuestro primer pico. Estas gráficas que les he traído en este momento realmente pues las tengo hasta el mes de septiembre, pero en ellas usted podía tenerlas en tiempo real, es decir, cada semana podíamos pedirle al administrador del sistema que nos sacara esos números. Y miren lo que pasó entre el mes de junio y el mes de julio. Esto es para radiografía de tórax. En el mes de junio hicimos 225 pacientes y en el mes de julio hicimos 249 radiografías de tórax, porque puede ser que aquí a un paciente le hayamos hecho más de un examen. Aquí nos alertamos a mirar qué íbamos a hacer en la toma de esos estudios y pensar en el recurso humano y en el recurso tecnológico. Recuerden que las radiografías que ya aparecen en la barra amarilla son pacientes hospitalizados o cuidado intensivo. ¿Cuántos equipos portátiles tenemos? ¿Cómo están los tiempos de los tecnólogos? ¿Cómo está la rutina? Entonces, fíjense que desde una pregunta inicial de unas categorías de clasificación, pues empezamos a utilizar eso para movernos en lo que se necesitaba para la planeación y protección del recurso humano y tecnológico. Entonces, las amarillas corresponden a UCI, las radiografías de urgencia, las otras categorías. Aquí era importante examinar un equipo de radiografía de tórax portátil. ¿Cuántos exámenes va a hacer? Si su equipo solamente le da la capacidad de hacer 60 exámenes y usted tiene que hacer 120, ¿qué va a necesitar? ¿Y cómo vamos a distribuir esos tiempos? Entonces, encontramos con que sí tuvimos que variar esos flujos de trabajo, sí tuvimos que cambiar los horarios, entonces hacíamos rutinas del cuidado intensivo, prácticamente que en dos grupos de pacientes, había unas rutinas que empezábamos 2, 3 de la mañana, terminábamos más o menos hacia las 5, 6 de la tarde y empataban con el siguiente turno y más o menos ese segundo grupo podía ir entre 7 y 9 de la mañana. Y lo mismo sucedió con los equipos que teníamos disponibles para, sobre todo para las radiografías de tórax de los pacientes urgencias, de los pacientes hospitalizados y de los pacientes que necesitamos hacer radiografías portátiles. Entonces, esto nos permitió hacer esa planeación, reconocer cuál era nuestra capacidad máxima instalada de esos equipos portátiles. Y lo mismo pasó con tomografía, porque llegó un momento en el que, como tal vez Diego lo explicó al principio, nosotros dedicamos un área exclusiva para pacientes COVID, donde había un equipo de radiografía convencional, un equipo de tomografía y un equipo de resonancia magnética. Pero llegaba un momento en el que vamos a suponer, en algún momento nos sucedió, se dañó el equipo. Entonces necesitábamos en los otros equipos que teníamos proteger unas áreas y avisar. Aquí miren que lo tengo en el último punto, la comunicación, pero eso fue supremamente importante de esos cambios que íbamos a hacer en la rutina de las tomas de las radiografías, en los sitios donde íbamos a desplazar a los pacientes, teníamos que comunicarlos al servicio de urgencias, hospitalización. Sin dificultad pudimos entender que había pues cambios en la estrategia y hacíamos bloques de pacientes. Entonces vamos a poner un ejemplo, los pacientes que salgan de hospitalización esta noche, los vamos a hacer entre las 7 de la mañana y las 10 de la mañana o en las franjas que realmente miramos que eran convenientes para no cruzar esos flujos de pacientes COVID y no COVID. Entonces, pues, de nuevo, fíjense que es un ejemplo de cómo sobre una pandemia y una cantidad de estudios, pues logramos proveer y logramos hacer planeación sobre algunos otros asuntos. Lo estamos haciendo bien y aquí yo ya estaba cansada. Esto fue agosto, septiembre, nuestra primera pandemia, que desde el punto de vista personal fue donde la sentí más dura.
porque no teníamos vacunas y el cansancio y, pues, digamos, el gran número de pacientes sin saber que ahorita van a ver las gráficas de los otros, que era lo que pasaba. Lo estamos haciendo bien, entonces decía, bueno, ¿cómo sabemos si sí o si no? Pues nada, medirnos. ¿Cómo nos medimos? Con indicadores y desenlaces. Entonces, bueno, busque indicadores y busque desenlaces en esta pandemia. Y uno sigue estudiando. Entonces resulta que empezamos, bueno, ya sabíamos las relaciones que habían entre la enfermedad tromboembólica venosa y el COVID-19. Y entonces leíamos literatura como esta, donde decía que en esta publicación y en este grupo de pacientes, la positividad de enfermedad tromboembólica y de embolismo pulmonar era 30% en este trabajo. Aquí nos preguntamos y mi hipótesis era que nosotros no teníamos esta proporción de pacientes. 30% era mucho. Dije, ¿lo estamos haciendo mal? ¿O será que nosotros somos una población diferente? Era mucho. O sea, tener un estudio positivo de cada 3 era mucho y en mi hipótesis en el trabajo diario era que esto no podía ser. Entonces, bueno, antes de aumentar la preocupación, dije, no, revisemos un poquito mejor un metaanálisis, miremoslos un poquito más a conciencia o preguntémonos en la literatura si realmente hay algún centro que esté más relacionado con nosotros y lo que encontramos es que sí hay diferencias. Por ejemplo, en este metaanálisis lo que encontramos es que era diferente la prevalencia entre los pacientes que se les diagnosticaba embolismo pulmonar en cuidado intensivo y en sala de emergencias. Y aquí los porcentajes, fíjense que variaron entre 14% para la sala general, o sea, para urgencias, y 23% para unidad de cuidado intensivo, y tiene bastante lógica. Entonces dije yo, bueno, de pronto no lo estamos haciendo mal, pero ¿y cómo hago para saberlo? Pues mida, no tenemos opción. Pregunta, ¿cuál es la prevalencia en embolismo pulmonar en pacientes COVID-19 en la Fundación Santa Fe? Y saber si sí o se nos estaban pasando o algo estaba pasando. Y otra situación era, ¿será que es que estamos haciendo los exámenes de mala calidad y no son diagnósticos? Muchas veces nos ocurría que decíamos, no estoy seguro si este paciente tiene o no tiene embolismo pulmonar, las arterias no están muy bien opacificadas y podemos tener dificultad con eso. Este indicador ya lo tenemos en la sección y es la positividad de los estudios. Esto es del año 2019. Entonces, nosotros teníamos una positividad de estudios en el año 2019 de 8,1%. No he utilizado nada diferente de las herramientas que ya teníamos, pero lo que sí hice fue compararnos. Entonces, esta es la positividad de estudios para todo el año 2020 y cada una de las barras representa uno de los meses. El color azul representa los estudios negativos y el color amarillo representa los estudios positivos y pues está muy relacionado con el número de pacientes, con los picos en los cuales tuvimos la mayor cantidad de pacientes hospitalizados. ¿De dónde sacamos esta información? De ese reporte estructurado que ya teníamos para los pacientes con embolismo pulmonar. Si no hubiéramos tenido esto, sacar esa positividad era muy difícil, porque como les digo, aquí lo que hacemos es que cada vez que usted hace clic como radiólogo, como residente y hace una lectura, es mucho más fácil sacar la información. Entonces, de aquí fue que sacamos la información y mire lo que nos dio. Nuestra positividad, entonces la respuesta a la pregunta que cuál es la positividad de los estudios de embolismo pulmonar de la Fundación Santa Fe en COVID fue 18% y dijimos, lo estamos haciendo bien. No era el 30%, no era el 13% y dijimos, creo que tenemos explicaciones para eso y estamos concordantes. De nuevo, como les decía, en el grupo teníamos la sensación o la hipótesis de que no estábamos en el 30%, pero no sabíamos cuánto era. Entonces aquí tuvimos positividad de 18% en ese año 2020 y dijimos, bueno, posiblemente lo estamos haciendo bien. Otra cosa muy importante es que aquí trabajamos en equipo y esta tabla lo que nos está mostrando es los radiólogos y cuál era la positividad o el número, mejor no era positividad, sino el número de estudios que cada uno de los radiólogos estaba leyendo en esos porcentajes. Y aquí porque era clave saber esto, porque no todos los radiólogos se adhieren a tomar ese protocolo estructurado. Y para contarles infidencias, nos dimos cuenta que las personas que menos se adherían al protocolo de reporte estructurado eran las personas de la sección. Ay, dijimos, bueno, pero ¿por qué si yo soy la experta en esto no me adhiero al reporte? Entonces, conociendo este panorama, porque si no lo hubiéramos conocido, lo seguíamos haciendo mal, era que un poco la experiencia hace que llenar el reporte estructurado puede ser un poquito más demorado,
Cuando uno, creo yo, pensábamos o analizamos por la experiencia, ya tiene el reporte de lo que debe reportar en un paciente con embolismo pulmonar, pues su reporte va a ser de buena calidad y no se le va a olvidar. Diferente de las personas que están en entrenamiento o de las personas que no con la misma frecuencia leen esos estudios. Pero si no hubiéramos tenido esto que se llama adherencia indicador al uso del reporte estructurado, no nos estábamos dando cuenta que las personas que más leíamos eran las que menos nos adheríamos al reporte y eso fue muy importante realmente reconocerlo. Aquí, miren, 93%. Bueno, la segunda pregunta era, ¿será que están quedando bien o no? Porque el paciente COVID que se le hace tomografía, pues no es el mismo paciente que viene con sospecha de trombosis venosa profunda y con una probabilidad pretext de pronto baja o intermedia de embolismo pulmonar. Entonces, revisamos cuáles eran los criterios en la literatura de buena calidad de los estudios de embolismo pulmonar y encontramos 3 variables. Densidad en la arteria pulmonar, desplegábamos el menú y lo colocábamos así, o pacificación de las arterias segmentarias o subsegmentarias, sí o no, y artificios de movimiento respiratorio. ¿Y qué encontramos? Entonces, en la pacificación de las arterias, fíjense que densidad es menor de 150 unidades Hanfield, es decir, los estudios que definitivamente eran no diagnósticos están alrededor del 1,6% y entre 150 y 200 unidades más o menos el 4,8%. Esto es lo mismo. ¿Qué es lo que esperamos de los centros de imágenes diagnósticas? Que la cantidad de estudios subóptimos sea menor al 4%. Y aquí lo encontramos, de nuevo las barras verdes, los estudios en que la densidad de la arteria pulmonar es mayor a 250, o sea que los de abajito, los que están como en color rojo y amarillo, aquí van a encontrar como los números absolutos, pues son los pacientes que teníamos subóptimos y aquí supimos si sí de nuevo estábamos haciendo el trabajo bien o no. Un ejemplo para mostrar que al principio teníamos dudas si con densidades entre 210 y 250 el estudio no era diagnóstico. Los de la izquierda son los de mayor a 250 y el de la derecha entre 210 y 250 y podemos hacer diagnóstico con esas concentraciones de unidad Hanfield en la arteria pulmonar. Lo mismo para las arterias pulmonares segmentarias y subsegmentarias, y sacamos el porcentaje de cada uno de ellos, y para los artificios de movimiento también, porque posiblemente debíamos de mejorar la instrucción que diéramos al paciente o definitivamente era la condición del paciente que no nos permitía tener un estudio que no tuviera artificios de movimiento respiratorio. Algunos artículos clasifican esos artificios de movimiento, realmente pues lo encuentra uno en la literatura, creo yo que en este sentido no mucha utilidad para la práctica clínica. Y esta pues fue nuestro panorama entre marzo del 2020 y diciembre del 2021. Y aquí también de nuevo pues fue muy importante, pues este es el panorama grande que nosotros tuvimos. Los picos para nosotros más grandes fue el mes de julio del 2021 y aquí sudamos la camiseta y bueno, creo que como para todos, pero pues en especial realmente para las personas de la sección de tórax fue un reto enorme y grandísimo leerse esta cantidad y volumen de estudio, pero no lo hubiéramos hecho realmente sin la ayuda de todos. Y la pospandemia. Entonces, ¿ahora qué? Se acabó la pandemia, me dijo el doctor Romero, se acabó la pandemia y usted el tórax y la acabó. Entonces le dije, pues, ¿sabe qué no, doctor Romero? Vamos a ver qué es lo que va a pasar en la pospandemia. Entonces, ¿qué encontramos en la pospandemia? Entonces, primero, nos hacíamos preguntas. Esa cantidad de pacientes que vimos en la gráfica anterior, ¿dónde están esos pacientes? Porque esos pacientes tuvieron una neumonía adquirida en la comunidad de etiología viral y la neumonía se sigue. ¿Dónde están esos pacientes? Lo segundo es, ¿cómo vamos a hacer el seguimiento a esos pacientes? Y tercero, pues apareció la fibrosis post-COVID. Entonces yo le dije al doctor Romero, esto nos acabó aquí, doctor Romero. Entonces, esas eran las preguntas que nos estábamos haciendo en esos indicadores. ¿Qué hicimos? Grupo. Entonces, nos inventamos una cosa que se llama la clínica post-COVID, todos muy invitados a la clínica post-COVID de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Y en la clínica post-COVID lo que hicimos fue respondernos esa pregunta, pero no solamente desde radiología, sino desde los otros grupos multidisciplinarios. Entonces, hicimos una ruta de acceso a los pacientes en los que la continuidad de la atención empieza cuando el paciente está hospitalizado. Desde ahí ya se le asegura el seguimiento, la consulta con neumología, entonces ahí tenemos la cita de neumología, a quienes le vamos a hacer radiografía de tórax, a quienes le vamos a hacer tomografía de tórax. Y fíjense que hay 3 prestaciones importantísimas en el paciente post-COVID. ¿A cuáles les vamos a hacer? A los pacientes que lo necesitan. Las guías británicas tal vez son las más claras.
en que el seguimiento de los pacientes post-COVID-19 depende de la severidad de la enfermedad, si tuvieron embolismo pulmonar o no durante la hospitalización, si tuvieron ventilación mecánica o no, cuánto tiempo de ventilación mecánica tuvieron, y dependiendo de esa condición clínica que tuvieron durante la hospitalización, pueden necesitar cualquiera de esas modalidades de imágenes. Entonces tenemos una ruta, el paciente debe llegar a un servicio clínico que se hace su cita en neumología y tenemos 3 prestaciones, o radiografía de tórax, tomografía de tórax o Doppler venoso. Y aquí de nuevo, oportunidad en el agendamiento. ¿Qué hicimos? Venga, doctores de neumología, ¿qué día van a hacer su consulta post-COVID? Tenemos la consulta post-COVID los martes, vamos a suponer. Ese día nosotros tenemos que atender a esos pacientes. ¿Cómo los vamos a hacer? ¿Será que les hacemos la radiografía o la tomografía primero y después la consulta o hacemos consulta y tomografía? Entonces, todas esas preguntas era muy importante de conversarlas con el grupo interdisciplinario para poder darle una continuidad a esos pacientes. Ahí también estaban involucradas las pruebas de función pulmonar y a otros pacientes salieron pues otras condiciones que necesitaban, que de pronto paciente que tenía cálculos en la vesícula u otras condiciones que también, entonces aseguramos la prestación de esos servicios. Entonces, pues creo que esta es mi diapositiva para concluir. Como les digo, sobre un evento difícil, caótico como lo fue la pandemia, tuvimos una utilización de esos sistemas digitales. Creo que no nos inventamos ninguno, lo único que hicimos fue que nos surgieron dudas, preguntas o nos hicimos preguntas y con ellas utilizamos las herramientas que teníamos, tanto antes, durante como después de la pandemia, seguimos gestionando esos indicadores. Y una cosa muy importante es que realmente el gracias sí es de todas las manos, porque no fueron solamente los radiólogos, los residentes, sino para esto es el personal administrativo, los administradores del sistema. Nosotros tuvimos muy buena comunicación con los médicos de emergencia, con los de medicina interna, con los de neumólogos, con los cuidado crítico y todo eso hizo que pudiéramos tener esa muy buena utilización de esas herramientas digitales. Muchas gracias.